Bueno, pues vamos a empezar por repasar un poquito lo que vimos en la primera sesión. Entonces, lo que vimos en la primera sesión eran sobre todo tres partes. Había una primera parte que era más teórica y una parte práctica. La primera parte teórica se divide en dos partes, que era la técnica de estudio y la planificación. Entonces, la técnica de estudio básicamente es la clásica, basada en esquemas, donde el alumno tiene que leer, tiene que subrayar, tiene que realizar el esquema. Esos esquemas son la base para la repetición y para la memorización del contenido que ha comprendido. Entonces, veíamos así un poco rápidamente que una cosa son las fases del aprendizaje, otra cosa es la técnica que vamos a utilizar para estudiar. Las fases del aprendizaje, habíamos dicho, son las primeras dos, las más importantes, las más olvidadas dentro de las fases del aprendizaje, son la motivación, que permitía una correcta atención, y dentro de una motivación, una atención correcta, que son funciones ejecutivas básicas para el estudio, aunque para todo, empezamos a implicar la comprensión, luego la asimilación de las cosas, luego la memorización y la repetición de los contenidos. Entonces, evidentemente, luego estas fases no se podían cambiar, pero sí que se pueden modificar un poco lo que son la técnica de estudio. La técnica de estudio es básicamente el uso del esquema. El esquema, decíamos, es un poco el eje de todo el estudio, tanto del principiante como del que sabe estudiar muy bien, porque lo que permite es recoger mucha información, comprenderla, concretarla, personalizarla y luego repetirla. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces lo que vamos a ver hoy es la práctica. O sea que hemos visto cómo estudiar, cómo subrayar. Veíamos en concreto que en el caso del subrayado había dos preguntas que son la forma de darnos cuenta de qué es lo que tenemos que subrayar, ¿no? Y era ¿de qué me está hablando? Esa pregunta pretende identificar en una o dos palabras el concepto, ¿no? O las palabras que nos recuerdan el concepto. Y mencionábamos el ejemplo de las estrellas, ¿no? ¿De qué me están hablando las estrellas? Pues subrayo estrellas. Y la siguiente pregunta era, ¿y qué tengo que saber yo sobre ese concepto? En este caso, sobre las estrellas. Y eso lo subrayábamos, por ejemplo, en amarillo. De manera que teníamos visualmente claro y estructuralmente accesible de una forma visual y no solo conceptual los conceptos y las ideas que pertenecen a cada concepto. De esta manera ya no estamos pendientes solamente de lo que es de lo que es importante, de lo que es principal, sino de las ideas y cómo están estructuradas entre sí. A través de la identificación de la estructura de las ideas podemos darnos cuenta enseguida entonces cuáles son las principales, que no son las que me gustan más, las que me gustan menos, ni las que se dedican más tiempo o menos tiempo, sino las que conceptualmente tienen una estructura. Vale, pues todo esto que quedaba muy bien teóricamente, pues ahora lo vamos a ver en la práctica. La segunda parte, a modo de repaso así, de la planificación, era la planificación de la parte teórica que habíamos visto, era lo que tienen que hacer los chicos, o una propuesta, porque eso sí que ya es una propuesta, para lo que quieran hacer por la tarde, cómo organizarse por la tarde. Una cuestión clave era la agenda, evidentemente, entonces en la agenda tienen que apuntar las cosas para el día que es y en cada día la agenda la dividíamos por la mitad con una línea horizontal. En la parte de arriba se puede poner, por ejemplo, las cosas que tienen que apuntar para la mañana y por la tarde las que se apuntan porque es el trabajo de la tarde. O sea que, por ejemplo, si hay un examen y hay que entregar matemáticas o llevar una regla o algo, pues lo apuntamos en la parte de arriba, en la parte superior, y en la parte inferior pondríamos todo lo que cada tarde vamos a hacer, que puede ser para el día siguiente o para dentro de unos días más. Bueno, pues esto era la agenda y en cuanto a la distribución era primero, evidentemente, repasar y distribuir la agenda y hacer la planificación. Segundo, era realizar los esquemas del día, que es lo que vamos a ver cómo se realizan hoy.
Luego era a hacer las tareas que teníamos pensadas esta tarde, hoy, para mañana o para pasado mañana, dependiendo de cómo tengamos planificada la tarde. Luego repasábamos los esquemas de los últimos 2 días y finalmente adelantábamos un poco de contenido, ¿no? Y procurando siempre que el tiempo de estudio fuera siempre constante, ¿no? Y además teníamos lo que son la práctica de instrumentales, que era un tiempo dedicado, aunque sean 15 o 20 minutos, a la lengua y a la matemática y al inglés. De manera tal que lo que está basado no solo sobre la comprensión, sino también sobre el automatismo, pues podamos practicarlo cada día. Al margen de que el profesor nos mande o no nos mande tareas, tenemos que tener acceso cada día a repetir. Igual que la lectura es importante para desarrollar correctamente todo el sistema de pensamiento. Bueno, pues resumido esto en 7 minutos, lo que es la parte que vimos la otra vez, pues hoy vamos a entrar ya en algunos ejemplos. Como veis en la pantalla que tengo aquí compartida, tenemos 4 ejemplos, no sé si nos dará tiempo a verlo todo, pero desde luego los asteroides y el elefante me gustaría verlos, ¿vale? Entonces, el ejemplo principal, el primero, es, vamos a darle aquí. Vamos a ver, lo primero que nos encontramos es el texto simple. El texto simple, yo lo llamo también el muro, es el texto blanco sin nada. Es verdad que luego suele haber sangrías, apartados, puede haber alguna imagen colocada por aquí y por allá, puede haber también, por ejemplo, las negritas que ayudan. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar sobre todo en un texto sencillo que uso muchísimo para ver esto. Vamos a verlo. Yo a partir de ahora yo me atrevería, no sé, a ver, vamos a habilitar los micrófonos, a ver si se puede hacer todo de golpe, porque a mí me gustaría que si hiciera alguna pregunta o una observación, pues pudierais intervenir. Antes era fácil, había solicitar. Bueno, probar vosotros, abriros los micrófonos, porque a lo mejor no puedo yo, sino que tenéis que hacerlo vosotros, porque yo no os he silenciado. Y si alguien quiere comentar algo, pues y hablar, que hable. Entonces, a ver, estamos hablando del elefante y está hablando de las especificaciones del elefante. Y ahora, como veis, no sabemos cuántas ideas hay. Sin embargo, tenemos que hacer una lectura y cuando tengamos hecho subrayado veréis que es muy fácil identificar las ideas con un solo golpe de ojo. Entonces, ahora vemos, la trompa del elefante es en realidad una prolongación de la nariz y del labio superior, heredada de sus antepasados. Está formada por 500 músculos y termina en 2 labios que son tan hábiles como dedos. Con ella el elefante puede respirar, oler, beber, llevarse la comida a la boca, ducharse, esparcir polvo por su cuerpo, arrancar ramas y cortezas y hasta pelar un cacahuete. Pero la trompa también tiene aplicaciones más complejas. Con ella emite señales de alarma, conduce a las crías, acaricia o apacigua a un compañero o expresa su misión. Hoy en día existen 2 especies de elefante, el africano y el asiático. Viven en cualquier medio, desde las llanuras costeras hasta las altas montañas, pasando por la selva, las sabanas y estepas, y se alimentan casi de cualquier vegetal. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos son los conceptos principales? ¿Quién se anima? Pues los conceptos serían el uso de la trompa, o sea, para qué sirve la trompa y dónde viven los elefantes. Bueno, esos son 2. Ahora, a primera vista sí podrían ser esos 2. Hay más. Vamos a ver el primero, la trompa. O sea que vamos a utilizar las preguntas que hemos visto la otra vez, ¿no? ¿De qué me está hablando? De la trompa. Aquí todos los alumnos siempre contestan. ¿De qué está hablando? Del elefante. Es la tendencia a ir siempre al origen principal, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos que hablamos del elefante. Si hiciéramos esa pregunta así, siempre contestaríamos el elefante. Entonces, dentro del elefante, dentro de las especificaciones, ¿de qué me está hablando? De la trompa. ¿Y qué tengo que saber yo sobre la trompa? Pues en este caso habíamos dicho que teníamos que buscar enseguida la definición, por ejemplo. Entonces, bueno, la trompa, lo primero que tienes que saber es la definición. Aquí pondríamos prolongación de la nariz y del labio superior. Ahí ya vemos que algunos podrían poner que es la prolongación de la nariz y del labio superior, otros podrían añadir lo de heredadas de sus antepasados. Y ahí entendemos sí que eso podría ser más o menos irrelevante, dependiendo de si vamos a estudiar solo esto para el examen
o si esto es un trocito más de todo un conjunto de temario, entonces que sea heredada pues es lo de menos, ¿no? Luego hay otro dato más, que aquí dice que está formada por 500 músculos, que es una característica, dice que termina en 2 labios que son tan hábiles como dedos, que es una segunda característica, ¿no? Bien, aquí alguien podría decir que estas son 2 características y otra persona pues podría decir que dentro de la definición del elefante, de la trompa del elefante, podríamos decir que es una prolongación de la nariz y del labio superior formada por 500 músculos que terminan en 2 labios hábiles, muy hábiles, por ejemplo. Bueno, pues eso sería una forma de también abordar el esquema. Por eso el esquema siempre es muy personal y hay que adaptarlo. A algunos les gusta ser más sintéticos, a algunos les gusta más hacer más como esquemilla. Bueno, pues entonces, hasta aquí bien. Ahora empieza a decirnos otra cosa sobre la trompa. Sigue hablando de la trompa, pero dice, con ella el elefante puede respirar, oler, beber y dice una serie de cosas. Y luego dice, pero la trompa también tiene aplicaciones más complejas. Y empieza a decir que emite señales. Bueno, aquí hay alguna idea. ¿Esta qué idea sería? Las funciones de la trompa. Exacto. Bueno, los chicos no lo dicen tan rápido, pero estas son las funciones de la trompa. Curiosamente, la palabra funciones aquí no aparece. Entonces, ahora veremos que para el subrayado, yo, por ejemplo, les subrayo el puede, ¿no? Lo que pueda hacer, que normalmente suele ser un verbo, lo que más refleja estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que pasa es que puede hacer unas cosas, pero dice que hay 2 cosas distintas. Y aquí entra la capacidad de abstracción necesaria, sobre todo a lo largo de toda la secundaria, para entender bien las cosas. Y es donde ellos muchas veces se pierden. Lo más probable es que se pierda en la organización de las ideas. Pero lo siguiente es en la abstracción de las ideas. Ella aquí... Sí. Aquí dice que puede hacer algunas cosas, pero no dice qué tipo de cosas. Sin embargo, luego dice, pero la trompa también tiene aplicaciones más complejas. Cuando dice que tiene aplicaciones más complejas, pues nosotros tenemos que entender que las de antes entonces eran menos complejas. ¿Se entiende? Esto es un nivel de abstracción. Que unas son las biológicas y otras son las sociales, por ejemplo, ¿no? Eso sería otra forma de hacerlo. Evidentemente, aquí estamos ya aplicando filtros más adultos. Si nos limitamos solamente al texto, el alumno eso a lo mejor no lo sacaría, pero son precisamente estas cosas que matizan el 8, el 9 o el 10 para el profesor, ¿vale? Entonces, el problema sobre todo es que aquí no aparece, no dice el texto, porque no es pedagógicamente sencillo, no dice que la trompa tiene funciones simples y complejas, por ejemplo. Pero sería más fácil. Bueno, pues entonces, en secundaria el alumno tiene que aprender a extraer esto. Y donde es historia, geografía, esto no aparece tanto, pero donde empieza ya la biología y luego donde aparece ya la cultura clásica, donde la filosofía, evidentemente, ahí aparece eso. Bueno, ¿cuándo termina de hablar de la trompa? Cuando aparece el siguiente concepto. ¿Cuál es el siguiente concepto? Especies. Las especies. Las especies. Y nos dice que hay 2 tipos, africano y asiático. Entonces, africano y asiático lo pondríamos en amarillo. ¿Qué ocurre? Que si del africano nos dijeron cosas y del asiático nos dijeran cosas, pues a lo mejor africano lo pondríamos subrayado en un verde más finito, asiático también, y lo que tenemos que decir de africano o de asiático lo subrayaríamos en amarillo, ¿vale? Pero como aquí no dice nada, pues lo dejamos en amarillo porque es simplemente un dato de las especies. Otra cosa que podemos utilizar aquí, y que ahora lo veremos cuando pasaremos al subrayado hecho, es que el africano y asiático podríamos subrayarlo también en amarillo gordo. O sea que el amarillo gordo fino y el verde gordo fino nos podría dar un índice de categoría. Luego nos dice el último concepto, me adelanto, ¿no? El último concepto es la alimentación, que puede ser cualquier vegetal. Y algunos me dicen que, pues evidentemente, el medio en el que viven los elefantes es un concepto más. Y es real. Lo que pasa es que es verdad que dice que va desde las llanuras hasta la montaña, las costas, las selvas, o sea que está por todas partes. Por lo tanto, alguno me podría decir es que en realidad carece de significado, ¿no? No es tan importante. Real. ¿Vale? Vamos a desactivar algunos usuarios. Si queréis comentar algo, os activáis, ¿vale? Pero para que no haya ruido de fondo. Bien, pues entonces, vamos a ver entonces cómo es... vamos a ver el subrayado hecho. Aquí, entramos a trapo.
Bien, si ahora lo vemos, es bastante sencillo ver enseguida con los verdes principales, la trompa, las especies, la alimentación. De la trompa vemos enseguida la prolongación de la nariz, la formación de 500 músculos que esté terminando en 2 labios. Vemos el puede y las aplicaciones más complejas como un dato inferior, ¿no? ¿Cómo se dice? Secundario a trompa. Y dentro de las 2 especies tenemos marcado que es el africano y el asiático, y la alimentación, que es cualquier vegetal, sin más. Vamos a ver entonces cómo haríamos el esquema. El esquema, para que entendamos un poco cómo sería, es, vemos como trompa, especies y alimentación cogen el primer lugar en la izquierda del folio, ¿vale? Y ponemos una flecha. De la trompa ahora sacamos aquí, como veis en el ratón, aquí veis, sacamos definiciones, características y funciones. Son 3 palabras que son trampolinos, son puentes para poder decirlo todo. Entonces, ¿de qué me está hablando? De la trompa. ¿Y qué tengo que decir de la trompa? Su definición, sus características y sus funciones. ¿Cuál es su definición? Pues la que es la prolongación de la nariz y el labio superior. Características, 500 músculos y termina en 2 labios. Y veis además que los pongo aquí y aquí. No es algo que ponga aquí, tiene que haber este espacio. Este espacio neurobiológicamente es importante porque está emplazando las cosas en un lugar del mismo modo que nuestro cerebro también tiene un lugar distinto. Funciones, pues hay 2, 1 y 2, simples y complejas. Flecha, una flecha clara, a veces la hacen como si fuera un mayor o menor. Una flecha clara, limpia. Respirar, oler, beber, y pongo puntitos porque en realidad no desglosa todas unas funciones concretas, un estudio que haya dicho cuántas funciones son, simplemente nos pone un ejemplo. Por eso no es importante saber una u otra, la idea es tener 2 o 3 accesibles para poner un ejemplo y hacer entender que nosotros hemos entendido cuáles son las funciones simples y distinguimos muy bien cuáles son las simples de las complejas. Y luego, cuando pasamos a especies, vemos cómo el concepto se representa otra vez a la izquierda, debajo de trompa. ¿Por qué? Porque es de primer nivel. Lo que es definición, características y funciones sería un segundo nivel, y africano-asiático sería un tercer nivel. ¿Se ha entendido hasta ahora este pequeño ejemplo? Vale, este es el ejemplo más sencillo que utilizo para que entiendan un poco las cosas como las hemos explicado. Entonces vamos ahora, volvemos un poco a los textos y nos vamos a ver uno sobre las piedras preciosas. Es muy sencillo y ahora pasamos ya a un ejemplo muy real. Y en este texto lo que quiero aprovechar para dejar claro, si os fijáis en la imagen aquí de la izquierda, pone un 5 aquí. Sin embargo, en el texto donde vamos a ver pone un 7. Aquí los profesores mismos muchas veces se equivocan y no deberían, porque cuando se estudia nos presentan esto como una unidad didáctica y el 7 como un tema. Entonces, la unidad didáctica 5 se llama unidad porque da unidad a diferentes temas y los temas son aspectos sobre los que se va a hablar de forma organizada, que se engloban en algo como un poco superior, una categoría superior. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, las rocas, la diversidad y los usos es la unidad 5. En esta unidad 5, el tema 7 es las piedras preciosas. Vamos a centrarnos ahora en este pequeño... aquí no me entro dentro de diamantes de sangre, que son pues anecdóticos. Ya sabéis que por ley, dependiendo de la edad, el libro tiene que contener un porcentaje de imágenes. Primero de la ESO, si no ha cambiado hace unos años, era un 70% de imágenes. De hecho, si cogéis todos los textos, los recortáis y los juntáis, veréis que ocupa apenas un 20 o 30% del espacio. A mí eso no me parece ni enriquecedor ni una ayuda, más bien emperece muchísimo, ¿no? Porque no ayuda a centrar la atención en el texto. Pero bueno, más allá de las exigencias, vamos a ver. Aquí pone, los diamantes son la piedra preciosa o gema por excelencia. Para que un mineral se considere piedra preciosa no basta con que tenga un color, un brillo y una transparencia, ya va diciendo 3, que le proporcionen gran belleza. Además es necesario que sea muy duro, más de 8 en la escala Mohs, y muy escaso. O sea que ya ha nombrado 5 cosas, pero estas 5 cosas no aparecen visiblemente al ojo del alumno. Y sigue diciendo, estos minerales son tallados y pulidos para realzar su brillo y tonalidades. Con ellos se confeccionan joyas y otros objetos artísticos de lujo. Tradicionalmente son consideradas piedras preciosas el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda y el topacio. Y vuelve a nombrar 5 cosas. 5 cosas que, bueno, las ha puesto en negrita, pero tampoco nos habría dado pie a ver mucho más.
pone un cuadro sobre piedras preciosas para poner algún ejemplo, que eso sí que viene bien y puede ser útil para poner una imagen, y sigue diciendo, hay otros minerales que son considerados piedras semipreciosas. Su dureza suele estar comprendida entre 7 y 8 y son más frecuentes que las piedras preciosas. Los más importantes son la turmalina, los granates, el zircón, la turquesa y la malaquita. Bueno, vuelve a nombrar, ¿veis? Nombra muchas cosas, da incluso algunos parámetros que son distintos porque tiene que estar entre el 7 y el 8, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, pues entonces subrayado, para no detenernos sin el subrayado delante, por ejemplo, yo lo haría así. Y digo, yo lo haría así porque, bueno, cada uno a lo mejor podría encontrar una forma distinta de hacerlo. Tal como yo os he comentado, nos preguntamos, a ver, ¿los diamantes son las piedras preciosas? ¿De qué me está hablando? Ahora mismo de los diamantes, sí, pero está hablando de los diamantes porque está hablando de las piedras preciosas. Yo marco el son, que normalmente suele ser, como os decía, el verbo. ¿Y qué tengo que saber, ¿no?, de estos diamantes? Bueno, porque son un color, que tienen un color, un brillo, una transparencia, como una característica, que tienen una gran belleza, que tienen que ser muy duros. Aquí ponemos un más de 8, ¿veis? En el amarillo aquí ya no distingo niveles, podríamos poner que el más de 8 sería dentro de un paréntesis con respecto a la dureza, no con respecto a la definición. Esto es importante, por lo tanto, hacer enseguida el esquema, porque estas cosas, si lo hago el esquema dentro de 2 días, a lo mejor no me percato. Y es muy importante que si hay 5 amarillos, pues sean 5 ideas. Entonces, cuando no es así, viene muy bien hacer el esquema cuanto antes. Y luego, que es muy escaso. Luego nos dice que estos minerales son tallados y pulidos para realzar su brillo y tonalidades. Y es aquí donde nos tiene que detectar lo que decía de esas palabras que vamos a buscando. Definición, funciones, características, consecuencias, categorías, procesos o fases, dependiendo del tipo que estemos. Pero bueno, son esas palabras y esos conceptos que tenemos que ir buscando su representación. Entonces aquí el para me viene muy bien para entender, igual que en las funciones de la trompa ponía aplicaciones, pues nosotros subrayamos aplicaciones, el para, el son, pero luego en el esquema trasladamos con las palabras más comunes, que va a ser más sencillo, por lo tanto, luego de recordar. Y subrayamos diamante, rubí, zafiro, esmeralda y topacio. Son 5 amarillos porque son 5 cosas, ¿no? Y si luego bajamos un poquito más, tenemos, después de los diamantes, tenemos otros minerales, piedras semipreciosas. Eso, ¿qué tengo que saber de los otros minerales? Que son piedras semipreciosas. ¿Qué tengo que saber además como característica? Pues que son entre 7 y 8 la dureza, más frecuentes y luego los más importantes, ¿no? Los 4 o 5 más importantes. ¿Cómo podríamos hacer el esquema de este texto? Bueno, pues podríamos hacerlo de diferentes maneras. Os voy a poner 2 tipos para que tengáis una idea. Esos son los que me veo yo también con los chicos cuando trabajo. Donde por un lado podríamos, ¿veis? Tema 7, yo aconsejo ponerlo siempre así, en un recuadro, piedras preciosas, subrayado 3 veces, como veíamos, porque todos los punto 1, punto 2 y punto 3 que aparecen dentro del tema 7 lo pongo normalmente en un círculo y el subrayo 2 veces, de manera tal que quede muy claro que un título suelto 2 veces sabemos que es un subtítulo dentro de un tema y sabemos que los temas están dentro de las unidades. La unidades a algunos les gusta ponerlo en todo el folio y me parece muy bien porque son 7, 8, 10 unidades en todo el cuaderno, son pocas caras dedicadas. En los temas no, porque serían muchos. Entonces, aquí vemos automáticamente que lo que en el libro aparecía como de una manera un poco farragosa, entremezclada en el texto, aquí es muy sencillo. Definición, funciones y tipologías. Definición, pues son minerales con olor, brillo y transparencia. Entre paréntesis pongo el signo de consecuencia, por lo tanto, de gran belleza. ¿Por qué? Porque la consecuencia de la transparencia, del brillo del color, pues tienen gran belleza. Luego son muy duros. Y aquí sí veis que en el esquema me pongo entre paréntesis mayor a 8 mos. Y no me pongo lo que son los mos, que seguramente no recuerdo si en un lateral lo explicaba. Esto queda dentro del bagaje de lo que el niño va aprendiendo por la mañana, que está leyendo, que está haciendo el esquema y que lo va repasando y no tiene por qué preguntarse, sabe que es una escala de dureza de las piedras y que son escasos. Y de esta manera lo tenemos. Funciones, crear joyas y objetos artísticos de lujo. Segunda característica dentro de las funciones son talladas y pulidas para dar brillo y tonalidad. O sea que una de las funciones del tallado y del pulido está el dar el brillo y la tonalidad. Bueno, tipología, pues tenemos 2 tipos, preciosas y semipreciosas. ¿Veis? Aquí los hemos puesto dentro de la tipología. Preciosas y ponemos cuáles son,
semipreciosas y ponemos cuáles son. Pero nos queda descolgado que hay menos frecuentes y duras, que son las de 7-8 ohmos. Entonces hay algunos que a lo mejor podrían decir, bueno, pues vamos a hacerlo de otra manera. Bueno, esta es otra forma un poco más estructurada. Las primeras dos son iguales, pero en la tipología podríamos poner preciosas y semipreciosas. Veis que ponemos unos guiones para marcar muy duras, muy escasas y los ejemplos. Dentro de la dureza volvemos a marcar mayor a 8 ohmos. Y luego ponemos semipreciosas, que son menos duras, 7-8 ohmos, menos escasas, y ponemos los ejemplos. Y entre incluso el guión, en lugar de poner un guión, podríamos poner ejemplos. Pero bueno, para hacerlo más sencillo, a los chicos les digo simplemente que listen. Y si no saben y quitaran lo de preciosas y semipreciosas, podrían poner solo un listado de arriba abajo, como lo que aparece aquí, todo esto, y simplemente poner un paréntesis de las primeras tres, los tres guiones, poner preciosas a la derecha. Pues es otra forma de hacerlo, ¿veis? Hay muchas formas de jugar. Lo que tiene que quedar claro es que tienen que decir lo que son las piedras preciosas, definición, para qué sirven o qué función tienen y qué tipologías hay. Si hay cuántas hay, si hay de diferentes tipos, preciosas, semipreciosas, bueno, pues eso es lo que tienen que averiguar, ¿vale? Esto era un ejemplo un poquito más sencillo, quizá, y vamos a entrar ahora a ver un ejemplo que sea un poco más complicado, ¿vale? Donde vamos a aparecer, yo creo de hecho que es de segundo de la ESO, pero nos viene bien para ver. Esto es un temario que lo que he hecho es redactarlo para que sea más sencillo, pero está en internet, es astronomía.com, es una cosa sobre los asteroides, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, y si tenéis alguna duda, pues no sé si podéis levantar la mano, la verdad que no estoy acostumbrado, pero sí, imagino que aparecerá alguna mano por ahí y me lo decís o abrís el micrófono y me comentáis, ¿vale? Vamos a leerlo rápidamente. Y luego vamos a trabajarlo directamente sobre el subrayado, porque si no trabajamos subrayado seguramente tardaríamos más, ¿de acuerdo? Entonces, ya vemos que esto es un tema 1, que es los asteroides, y pertenece a la unidad 3, algo que el alumno tiene que tener siempre claro. Esto dentro de la técnica de estudio que veíamos la última vez era la contextualización. Siempre que vemos algo tenemos que saber de dónde veníamos y a dónde vamos, como las telenovelas, de hecho. Las telenovelas siempre te dicen en anteriores episodios y cuando termina te dirá la próxima vez veremos si fulanito se casará con no sé quién. Bueno, pues este enlace es muy de marketing, es muy útil. No sé por qué en la clase no se hace tanto, pero en realidad es fundamental y yo insisto mucho. Vamos a ver, los asteroides son una serie de objetos rocosos o metálicos que orbitan alrededor del Sol, la mayoría en el cinturón principal situado entre Marte y Júpiter. Algunos asteroides, sin embargo, tienen órbitas que van más allá de Saturno, otros se acercan más al Sol que a la Tierra. Algunos han chocado contra nuestro planeta. Cuando entran en la atmósfera se encienden y se transforman en meteoritos. Cuidado que aquí veremos dónde están los conceptos y los subconceptos. Veis que aquí se van entrelazando un poco más. A los asteroides también se les llama planeta menores. Curiosamente, vuelve a hablar de los asteroides. Esto es algo que los profesores luego más adelante lo hacen. Están hablando y mencionan una cosa, se acuerdan de lo que habían dicho antes, vuelven atrás y tomar apuntes así es más difícil. De allí que es importante tener espacio a los laterales, tener un interlineado abundante para poder añadir. Y siempre pues, a poner asteriscos y luego, si es necesario, volver a copiarlos, ¿no? Bueno, y dice, el más grande es Ceres, con casi 1000 kilómetros de diámetro, después Vesta, y hace una retahíla de datos, ¿vale? Que voy a intentar saltarlos un poco. Luego pasa en el siguiente párrafo y dice, la masa total de todos los asteroides del sistema solar es mucho menor que el de la Luna. Los cuerpos más grandes son más o menos esféricos, pero los que tienen diámetro menores de 160 kilómetros tienen formas alargadas e irregulares. La mayoría tardan de 5 a 20 horas en completar un giro en su eje. En la tabla se muestran y muestra una tabla. Y sigue adelante y dice, pocos científicos creen que los asteroides sean los restos de un planeta que resultó destruido. Lo más probable es que ocupen el lugar en el sistema solar en donde se podría haber formado un planeta de tamaño considerable, lo que no ocurrió por las influencias disruptivas de Júpiter. Sigue hablando de los asteroides, los más grandes suelen presentar marcas de impacto. En la imagen lateral podéis ver uno. Se cree que la mayoría de los meteoritos recuperados en la Tierra son fragmentos de asteroides, al igual que los meteoritos
meteorito, los asteroides se pueden clasificar de varios tipos. Aquí sí que queda más clara la clasificación. Dice las 3/4 partes de los asteroides visibles y empieza a hablarlo. Y como lo pone además en negrita, pues y por apartados, es fácil entender que dice tipo C, tipo S, tipo M, y entonces es bastante sencillo. Ahora que lo hemos más o menos leído, quiero que entendáis que al leerlo así no es tan fácil. De hecho, voy a aprovechar, voy a volver atrás y os voy a preguntar. Y lo primero es fácil, ¿no? ¿De qué está hablando? Pues de los asteroides. Entonces subrayamos asteroides, no porque está hablando de los asteroides, sino para normalmente identificar la definición, o como habíamos hecho antes, subrayamos el son, el verbo ser, para entender el concepto de definición. Lo que pasa es que normalmente es una palabra bastante pequeña. Entonces, a veces yo subrayo asteroide, pero explico que subrayamos asteroide no porque luego no esté hablando de los asteroides, sino por la definición. Y subrayamos objetos rocosos o metálicos que orbitan alrededor del Sol. Luego ya aquí veis si la mayoría está en el cinturón principal, situado entre Marte y Júpiter, si pertenece o no a esta definición, dependerá de qué. Dependerá de si esto es el tema 3, todo lo que entrará en nuestro examen, entonces yo lo pondría, y si, o si tenemos, por ejemplo, toda la unidad 3, no el tema 1, perdón, que había confundido antes, si entra toda la unidad 3, pues a lo mejor pues vamos a ser más escuetos. Luego nos dice, algunos asteroides, sin embargo, tienen órbitas que van más allá de Saturno, otros se acercan más al Sol que la Tierra. Y yo pregunto, ¿de qué está hablando aquí? ¿Y qué me dicen todos? Asteroides. Digo, no, está hablando de las órbitas. ¿De quién? De los asteroides. Y entonces aquí hay un tema que yo siempre lo explico de esta manera, ¿no? Vamos a ver, cuando yo digo Marcos come la manzana, ¿de qué estamos hablando? De Marcos. ¿Qué tengo que saber de Marcos? Que come la manzana. Y entonces yo les pregunto, digo, ¿y si yo digo que la manzana es comida por Marcos, de quién estamos hablando? De la manzana. ¿Qué tengo que saber de la manzana? Que es comida por Marcos. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, quedamos del contexto. Si estamos hablando de Marcos, que se levanta por la mañana, que come una manzana, que luego coge el autobús y se va, evidentemente lo importante será Marcos. Y la manzana es secundario, es un dato, eso es lo que se come Marcos en el desayuno. Lo importante es que desayuna algo, por ejemplo. Entonces, esto también lo tenemos que entender. Tenemos que ver, estamos hablando de los asteroides. Aquí, ¿qué es el concepto que realmente nos interesa? Pues, ¿cuál es su órbita? Es de eso de lo que nos están hablando. ¿Veis? Este trabajo de abstracción tienen que aprender a hacerlo. El profesor no solamente tiene que soltar los conceptos, tiene también que entrenarlos a verlos. Tienen que entrenarles a ellos a ver los conceptos. Es un poco como cuando ves el polinomio totalmente desguajado y lo tienes que aprender a reconocer en su formulación. Dice, algunos han chocado contra nuestro planeta. Bueno, aquí tiene un punto y aparte, pero en realidad sigue hablando de los asteroides y de las órbitas. Sigue en el mismo punto de antes, en realidad. Cuando entran en la atmósfera, se encienden y se transforman en meteoritos. ¿De qué estamos hablando aquí entonces ahora? Pues un subconcepto, pero no estamos hablando ahora ya de las órbitas ni de los asteroides, sino de los meteoritos. Y tenemos que saber lo que son los meteoritos. Pero luego nos lía y vuelve a decir, los asteroides también se les llama planetas menores. Nos vuelve a dar un dato que en realidad lo habríamos podido poner en la definición. Pues he aquí que el que es más plástico y que aprende a hacer con un poco más de soltura en los esquemas, cuando hace la definición, si ha hecho bien el subrayado, se da cuenta de que este dato compensa meterlo en la definición de asteroides. Entonces sabremos que los asteroides se llaman también planetas menores, algo que podremos poner en un esquema simplemente debajo de asteroides o debajo de definición, en un paréntesis pondremos simplemente planetas menores. Y aquí es donde os voy a hacer la pregunta, que es un poco como lo de la que vimos antes del elefante, cuando hablábamos sobre las funciones. A ver quién lo pilla aquí. Aquí dice, el más grande es Cere con casi 1000 kilómetros de diámetro, después Vesta, Payas con 525, se han encontrado 16. ¿De qué me está hablando aquí? ¿Quién se atreve a decir de qué está hablando? ¿Nadie se atreve? Nosotros subrayaremos el grande, porque nos está hablando del grande que es Ceres, pero en realidad, si nosotros vamos a hacer las cosas un poco más objetivas, veis que está hablando del tamaño. El tamaño de todos estos, que serán más grandes o más pequeños, ¿no? ¿Y cuándo deja de hablar de esto? Bueno, nos habla de la masa total de los asteroides, que es un dato más que nos pone sobre el sistema solar, que está un poco descolgado, y luego nos dice, los cuerpos más grandes son más o menos esféricos, pero los que tienen diámetros menores de 160 kilómetros tienen formas alargadas e irregulares, la mayoría tardan. ¿De qué me está hablando aquí? Aquí no pillan rápidamente normalmente de qué están hablando. Me dicen de los cuerpos más grandes y buscan la palabra fácil de ver.
pero no entienden que lo que está hablando es de la forma. Está hablando ahora mismo si son alargados, irregulares, y dependiendo del tamaño cambia la forma. ¿Lo veis, no? Bien, pues esto lo uso mucho para que entiendan que a veces hay que esforzarse un poco por ver de qué está hablando. Y otras veces, pues está encriptado incluso dentro del texto. ¿De qué está hablando en el siguiente párrafo que tenemos aquí arriba? Cuando dice, pocos científicos creen que los asteroides sean los restos de un planeta que resultó destruido, lo más probable es que ocupen el lugar en el sistema solar en donde se podría haber formado un planeta de tamaño considerable. ¿De qué está hablando aquí? Algunos dicen del sistema solar, me dicen de Júpiter, del lugar, pero no, de los científicos. No, están buscando el nombre, porque nombre, sujeto, verbo y predicado, pues el nombre, pero no está hablando de eso. Pocos científicos creen que los asteroides sean los restos de un planeta. ¿De qué está hablando? Que resultó destruido. Está hablando del origen de los planetas, pero aquí no nos dice el origen de los planetas, se supone que es, bla, bla, bla. No nos lo dice. Por lo tanto, podemos poner alguna palabra que nos recuerde que está hablando del origen, ¿verdad? Pues vamos a continuar entonces ahora en el este, ¿vale? Y luego lo vemos, porque el resto ya son la tipología. ¿Veis que aquí ahora mismo, lejos del otro, ahora mismo vemos muy bien y muy fácilmente que está hablando de la definición de los asteroides, de las órbitas, de los meteoritos, del grande, o sea, del tamaño, de la forma. Dentro del grande vemos ahí, pongo también más o menos esféricos, pues ahí que hay que verlo, pueden ser grandes o menores. Son como dos subconceptos que esté vinculado. Y luego, cuando nos vamos al que veíamos ahora, pues pocos científicos creen que los asteroides sean el ser, volvemos al ser, ¿no? El origen. Bueno, y veis que ahí tengo tachado en amarillo. Esto no es un tachón, eso es una negativa, ¿no? Planeta que resultó destruido. Si yo tacho resultó, para mí es un signo de no resultó. El planeta no resultó, no parece ser eso. Los restos no son el planeta, no son los restos de un planeta que resultó destruido. Eso es. Entonces, suelen prestar marcas de impactos producidos. Bueno, lo fácil es ver la tipología, simplemente, ¿no? Tipos S, tipo M y los acóndritos. Fijaos que es importante aquí, donde pone 2, 3, 4, como no lo pone, poner siempre, siempre que se pueda, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, o unos guiones, unos puntos que ayudan a enmarcarlo, ¿vale? Y con esto hemos visto de aquí, ¿no? ¿Cómo sería el esquema? El esquema. Bueno, vamos directamente al esquema, que se ve un poco mejor el siguiente, veis cómo quedaría, pero vamos a verlo aquí que queda un poco mejor, porque lo he actualizado hoy para que se viera un poco mejor y ya viene subrayado, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que estamos hablando de la unidad 3, dentro del tema 1, los asteroides, tenemos la definición, flecha, ¿veis cómo pone planetas menores? Objetos rocosos o metálicos que orbitan alrededor del Sol, más o menos entre Júpiter y Marte. Entre paréntesis, aconsejo siempre poner cosillas que no son muy importantes, pero que puede venir bien en algún momento, pues saber si por si acaso nos lo recordamos cuando estamos haciendo ya la repetición. Y luego tenemos órbitas, dos características. Sabemos que son dos y las vemos que son dos. Tamaño, y vemos enseguida que el tamaño son 1, 2, 3, 4 y 5 características. Y dentro de el más grande, pues yo me puedo subrayar la palabra más grande, la palabra grande, que es el subrayado del esquema, que es lo que nos va a ayudar a fijar la atención cuando estamos mirando el texto en ese punto de la línea, porque la línea es el más grande, Ceres, 1000 kilómetros diámetro. Pero la palabra más grande es la que yo voy a ver con un solo golpe de ojo para poder acordarme de cuál era la primera característica del tamaño de los asteroides. Vemos el más pequeño, el más grande, el más pequeño, vemos también grandes, 2 puntos, Vesta y Payas, y a lo mejor no me los pongo todos. Más de 16 son mayores de 240 kilómetros, todos menores que la Luna. ¿Veis cómo está todo muy segmentado, una cosa tras otra? No está hilado, no está desarrollado. Eso permite que no aprendamos de memoria la expresión de todos esos conceptos y que cada vez intentemos decirlo de una manera diferente. Evidentemente tenemos aquí la forma. Ay, que estoy... Ahí. Aquí tenemos la
La forma pueden ser normalmente esféricos, giran sobre su eje completamente en 5-20 horas, suelen tener marcas de impactos. 3 características con respecto a la forma que me interesan. Un dato sobre el origen y la clasificación. Y si vamos a ver, quiero recalcar como aquí hemos puesto un poco toda la definición que necesitábamos, ¿vale? Bien. ¿Qué me pasa adelante? Si no pasa así, no está contento. Quiero volver al final. Bien. Bueno, aquí tendríamos... podemos ver otro que... si queréis podemos ver otro que sería como de música, por ejemplo. Es un poco más complejo. Aquí lo que me gustaba de esto sobre todo es cómo confluían, lo veis aquí, y si lo pongo, igual si lo pongo así, se ven un poco los dos a la vez. Se ven a la vez cómo existen 2 recursos formales, nos explica, para desarrollar la música en el tiempo y nos dicen que son 2. Y veis claramente cuáles son los 2 en el texto, no porque lo leáis, sino porque está subrayado, que es la repetición y el contraste. De la repetición, ¿qué tenemos que saber decir? Lo primero, como hemos aprendido ya, de qué es la repetición, la definición. ¿Qué es lo que hace la repetición? Aquí propiamente no nos la define, que es uno de los problemas, que cuando el alumno no tiene la definición tampoco la puede hacer. Puede buscarla en internet, pero bueno, mientras que sepa describir algo eso, pues es importante hacerlo. Permite guiarse, es lo que permite, no sé, algo, en la música es lo que permite guiarse en la audición y centrarse en la obra. Punto número 1, que sería lo que aparece aquí. Permite guiarse en la audición. Luego, punto 2, no tiene que ser siempre exacta, ¿vale? ¿Qué significa eso? Eso es un símbolo de es decir, que distintos procedimientos para repetir. Es decir, no es siempre exacta la repetición y como la repetición no es siempre exacta, aparecen diferentes formas de hacer la repetición. Y entonces aquí aparece, veis en el esquema, la secuencia, la variación y el desarrollo. ¿Qué es la secuencia? Pues es un tipo de repetición, en el que se repite en otra tesitura o tonalidad. La variación es cuando la repetición conlleva pequeñas modificaciones. Fijaros, la palabra conlleva la he tenido que inventar porque yo no la tengo delante. Y mientras la estoy intentando decir, la tengo que pensar. Eso es lo que hace más personalizado y más interiorizado todo lo que es el desarrollo del aprendizaje de los esquemas. Desarrollo. Luego el desarrollo, pues repetición con mayor variación. Luego nos habla del contraste y nos dice, junto al recurso de la repetición también se utiliza su contrario, que es el contraste o la no repetición. A la vez que nos está diciendo o la no repetición, ya nos está de alguna manera dando un tipo de definición. Por eso está puesto debajo de contraste aquí, o no repetición. ¿Y qué cosas tengo que saber? Aquí viene solamente un párrafo, pero en realidad yo extraigo estos 2 datos. Es el contrario de la repetición, que es un poco lo que es la definición, y luego lo que veis aquí abajo, nos permitirá identificar la forma musical. Bueno, aparece como un nuevo contraste. Bueno, esto es un tipo. Aquí lo que veis es que dentro de lo que es la forma musical del tema 1, vemos que el punto 1 son los principios de construcción formal, la repetición y el contraste, evidentemente, que es el punto 1 y yo lo subrayo en azul. ¿Veis que destaco más el tema 1, ¿no? La forma musical, que lo que es el punto 1? Y si hubiera otro azul, sabríamos que sería el punto 2 dentro del tema 1. Hasta que aparezca un tema 1, un tema 2 subrayado en azul mucho más y por lo tanto destacará a la vista. Entonces tenéis que entender eso, que es muy importante que para que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo vayan en paralelo y se apoyen mutuamente, lo visual tiene que ir acorde a lo que estamos razonando. Lo que leemos lo entendemos, el esquema lo plasma en el papel, el subrayado nos ayuda a visualizarlo y la repetición lo que hace es mantenerlo. Y recordar, muy importante, la repetición no consiste en hacerse después del esquema, sino que cuando hemos hecho el esquema tenemos que leerlo muchas veces, repetirlo y al final vamos viendo que lo sabemos y que lo recordamos. La memorización no es posible desde la primera. En cuanto lo hemos entendido, muchas veces creen que lo han
lo han memorizado. Y son dos procesos distintos. Entonces, pueden haberlo entendido, pero tienen que memorizarlo. Y con esto yo creo que más o menos hemos visto bastantes ejemplos. Y si sobre alguna cosa de estas pues tenéis alguna duda, pues abrir micrófonos y ahora es cuando las podemos ir resolviendo. Sobre todo si se me ha quedado algo en el tintero, algo que no he contado, porque al fin y al cabo es muy cortito. Calcular que esta es una formación que yo doy por lo menos en 3 o 4 horas normalmente y que suelo darla en unas 16 horas. O sea que es lento ver punto por punto. Quizá ahora ya en 16 no, pero por lo menos en unas 8 horas sí que se puede explicar bien, porque hay muchas otras cosas que habría que ver, como todos los signos, cómo utilizar el esquema, la técnica del hacer esquema para tomar apuntes. Bueno, pues todo ese... La parte teórica, la curva de la memoria, por ejemplo, cómo funciona, el umbral de repetición, hay muchos datos, ¿no? Pero bueno, yo creo que he seleccionado un poco lo que os podía venir bien a vosotros para saber primero lo que he explicado en primero de la ESO y que la idea es que pongan en marcha en casa. Entonces, en casa los padres tenéis que ayudarles, sobre todo con el uso de la agenda y guiándoles en los proyectos, ¿no? En plan, bueno, hazme esos esquemas, déjamelos verlo. Si tenéis duda, digo, mira, enséñaselo a don Diego, porque saben que los tengo en el mismo pasillo. Es verdad que este año voy a tener muy poco tiempo, pero voy a intentar siempre, aunque sean 5 minutos, verlo y decirle, mira, puntos que puedes cambiar, este y el otro. ¿Vale? Pues entonces, pues abrid micrófonos si tenéis alguna pregunta o si queréis que comente algo en concreto un poco más. Diego, ¿es Sí. la dinámica normal hacer los esquemas en las clases? O sea, ¿es algo común que ellos suelen hacer? Sí, es algo que puse en marcha yo cuando empecé a dar esta formación de forma sistemática a todos los profesores. Luego, poco a poco, se confiaron bastante y no lo hicieron. Pero bueno, normalmente los de primero de la ESO son profesores que estoy muy en contacto con ellos y lo hacen. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo no les enseño a los chicos a estudiar. Lo ideal es que el profesor, cuando enseña en clase su tema 1, tema 2 y tema 3, sobre todo el primer trimestre, les da casi todo hecho al principio, luego les hace el esquema en la pizarra, ellos lo apuntan y él va supervisando que sean estudiables y luego poco a poco a lo largo del segundo trimestre ya tienen que empezar a ellos a hacer esquemas y estudiarlos solos, ¿no? Y yo me pongo en marcha en el segundo trimestre haciendo pequeños grupitos de los 4 o 5 por clase que a lo mejor necesitan un repaso un poco más cercano. Pero me Entiendo parece que es interesante. una cuestión también de hábito, ¿verdad? Sí, tienen que aprender a hacer esquemas. Ellos antiguamente se hablaba solo del cuaderno. Yo hablo de esquemas, pero bueno, el cuaderno para ellos es el esquema. Lo que sí no hay que evitar, y eso bien por esta pregunta porque no lo había dicho, hay que evitar que hagan por un lado los esquemas al profesor, por el otro lado se hagan los esquemas ellos y luego sigan estudiando en el libro, porque esto lo he visto. No, los esquemas que hace para el profesor tienen que ser los que a él le viene bien y le puede decir perfectamente que si ellos hacen unos esquemas y el profesor no les deja hacerlos de esta manera, los vemos juntos y ya me encargo yo de hablar con el profesor y decirle, mira, déjales que lo hagan así porque es que esto es un esquema más que legítimo y ya está. O sea que en esto, gracias a Dios, tengo todavía la voz cantante y puedo proponer caminos así, pero que hagan un esquema que sea para estudiar, no que hagan un esquema porque lo entregue el profesor, que los he visto, que los han hecho en los cuadernos, pero ellos no utilizan el cuaderno para estudiar. Y entonces los esquemas en realidad no están hechos con cariño, no lo están hechos porque ellos los quieren aprovechar. Y eso es una pena. Es que yo creo que la clave fue lo que dijiste el otro día, que el esquema tiene que ser algo personalizado. Tiene que Sí, ser algo que salga de ti, que tú lo crees. Te lo pueden dar, pero no es igual. Yo creo que esa frase fue clave, que tú lo hagas, que salga de ti. Puede estar mejor o sí. peor, pero que lo hagas tú, ¿verdad? Claro, a ver, al principio les decimos hazlo porque si no él por sí mismo a lo mejor no lo haría, pero el profesor le explica la clase, le dicta, digamos, el esquema porque lo hace un poco a la pizarra y ellos lo van dictando Le guía, y, claro, claro. y ellos en clase estudian sobre eso. Pero seguro que luego hay otros temas que tienen que estudiar en casa y los tienen que hacer ellos y el profesor tendría que controlarlos, es decir, ver los ejemplos. Yo a veces he visto, por ejemplo, esquemas, cuadernos, ¿no? Que han estado tildados, que están con el visto bueno del profesor y tenían errores muy, muy importantes. Gracias, Diego. Hola Diego, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, me gustaría saber dónde poder ver de nuevo, aunque hemos estado viendo las dos sesiones, tanto la del lunes como la de hoy, pero me gustaría volver a ver las dos presentaciones de nuevo, más Claro. tranquilamente. Entonces me gustaría saber dónde poder conseguirlas. Pues no lo sé. Yo las tengo grabadas porque estoy grabando y luego recortaré lo que se pueda subir, lo subiré, no sé si a mi canal, si quieren subirlo al del colegio, preguntaré y en cuanto se sepa lo veréis. De todas maneras, siempre que hago algo yo suelo subirlo a mi página web, que es la que veis que pone ahí MD360 debajo de práctica. .es. Ahí algunas cosillas hay. Ahí, por ejemplo, están las dos charlas que suelo dar en familia, una sobre planificación y una sobre la teoría, y están ahí en audio o en vídeo, ahora no recuerdo, y estoy intentando montar un curso para que puedan estar ya desglosada, en plan, la técnica del estudio, del esquema, el subrayado, que estén como aisladas, pero bueno, a lo largo del año, si Dios quiere, lo haré. Por el momento yo creo que la subiré, si no, al canal mío personal, y que es donde tengo 4 vídeos, vamos, y ya está. Y si lo suelo subir a la página de métodos de estudio, tenéis un boletín al que podéis suscribiros, que si mando uno al año o 2 es mucho, o sea que tampoco os voy a molestar mucho, y si subo algo ahí os avisa automáticamente. Entonces, cuando tenga terminado estos 2 vídeos y estén colgados, pues lo subiré, lo mandaré como por boletín y entonces ya os llegaría los enlaces directamente. Y si no, preguntar en una semana así, pues estarán colgados en alguna parte. Vale, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿No tenéis más preguntas? ¿Ha quedado todo claro? ¿Queréis que veamos algunos ejemplos de esquemas con errores? Que no pensaba que me daría tiempo, pero tenemos todavía, si queréis, 5 minutos y entro en la otra preci y os la enseño, si queréis. Vale, por mí sí, yo es que me ha costado mucho entrar en la presentación y además he llegado tarde, pero sí, a mí me vendría bien personalmente, pero no sé a los demás. Perfecto, por mi parte. A menos que no tengáis más preguntas. Vale, pues yo voy a dejar de compartir pantalla un momento para poder entrar. Vale, ¿estáis viendo bien aquí? Bueno, aquí no hemos visto el texto propiamente, que es sobre la pintura barroca, y explicaba que había 2 escuelas, y aquí en concreto veis cómo repite la pintura barroca, lo coloca aquí. Aquí veis que, por ejemplo, habla de las características comunes de la pintura del barroco, comunes, entonces dice, bueno, es el color sobre el triunfo del color sobre el dibujo, la luz, en concreto el claroscuro. Tenemos el realismo, la búsqueda del movimiento. Y luego en otro apartado más allá, pues por ejemplo, y esto es muy interesante verlo, pone la escuela italiana y explica, por un lado podemos ver que identifica el iniciador de la escuela italiana y quién destacó. O sea, del iniciador tenemos que saber hablar de Miguel Ángel de Caravaggio, los juegos de contraste y algún cuadro, y de quién destacó tenemos que saber que era Andrea del Pozo, pero también el subrayado se puede hacer enfocándolo de otra manera, es decir, de lo que me está hablando aquí, para mí es de Miguel Ángel de Caravaggio y de Andrea del Pozo. De Miguel Ángel de Caravaggio quiero saber que es el iniciador que introduce los juegos de contraste y algún cuadro, y de Andrea del Pozo, que es quien destaca en la escuela italiana. ¿Veis cómo se le puede dar la vuelta como a lo de Marcos que come la manzana? O sea que lo importante es el razonamiento, en definitiva, que está haciendo. Entonces, la pintura barroca, aquí viene elementos comunes y yo siempre pregunto, la pintura barroca presenta diversos elementos comunes. ¿De qué me está hablando? Y me dicen, de la pintura barroca. Y digo, no, de los elementos comunes. ¿Cuáles son los elementos comunes? Y tenéis que saberlos mencionar. ¿Y qué tengo que saber del primero? Que es el color sobre el dibujo, porque son las manchas de color las que crean las formas, los colores vivos, ¿vale? Bueno, pues este es el de la escuela barroca, ¿vale? Entonces, ahora los esquemas, principalmente, que estaban por aquí, para no correrlos todos, pues aquí veis la pintura barroca, características de la pintura, la escuela italiana. Bueno, la pintura barroca tiene, bueno, aquí los tenemos puestos así. No me vayas, vaya, es que no puedo pasar a mano por aquí.
Aquí vemos, por ejemplo, el elefante. Elefante. Fijaos, ¿veis el error aquí? Esto es muy típico. Pone la trompa como si fuera el elefante. Y entonces todo lo que desglosa aquí está mal. Puede estudiar 3 horas esto, pero lo va a estudiar mal. Porque me está diciendo que pueden vivir en cualquier medio la trompa. Y sin embargo, el que puede vivir en cualquier medio es el elefante. O sea que veis cómo la estructura de los conceptos es lo que falla. Aquí había empezado bien marcando la definición y que está formada. Pero cuando empieza por las funciones, se le va. Y separa, no separa las funciones y empieza con las especies, el medio y la alimentación. Los desorganiza, los mete dentro de la trompa. Esto es muy típico. El elefante, el no aprovechar mal el espacio también, pero aquí veis que también vuelve a aparecer características, prolongación de la nariz formada por 500 músculos y dicen simples, que no pone nada más, ¿vale? Y pone varias. Pero pone también las complejas, que es otro error conceptual. Estos son errores que luego veis que vuelven a casa, ¿qué tal? Sí, me lo sabía todo. Y es verdad, lo ha dicho todo, pero desorganizado, ¿no? Aquí veis la trompa, 2 tipos, africano y asiático. Otra vez el error. No piensan mientras están trabajando. Es decir, en la trompa no son de 2 tipos, el africano y el asiático, no hay 2 tipos de trompa. ¿Lo veis? Otros tipos. Bueno, aquí había un problema grafomotor importante, ¿vale? Una discapacidad que la detecté aquí y bueno, fue hasta un congreso. Esto de sacar flechas desde aquí no es lo que hay que hacer, primero porque no es útil y segundo porque no necesitaríamos como la Prezi que estoy utilizando yo, un folio infinito para poder escribir. Si hacen los esquemas aquí como en el tercero, es que no les apetece para nada hacer esquemas, simplemente. Aquí estamos hablando también de una persona que le cuesta mucho el emplazamiento, es desorganizado, a lo mejor necesita una pauta, está intentando hacerlo bien, ha subrayado 3 veces el tema, 2 veces el concepto y el punto 2 también, pero le faltan los espacios. Aquí se nota que hay como una maraña de texto y no queda claro. Esta estructura en árbol es una mezcla, como decíamos, entre el esquema y la ficha, que habíamos visto la otra vez, y fijaros esto que es de bachillerato. O sea que no os penséis que los errores son solo el primero y segundo de la ESO. Bachillerato. Y de 6 en 6 tiro porque me toca, ¿no? Aquí es una oca esto. Primero sacan del título varias ideas. ¿Y luego qué ocurre aquí? Pues, por ejemplo, os he dicho que el hemisferio derecho y el izquierdo tienen que ir juntos. Este dato que estamos viendo aquí, ¿no? Esto es una cosa de cultura clásica de bachillerato. Este concepto está muy cerca de la curia visualmente, pero conceptualmente, si lo hiciéramos como hemos aprendido, tipo un índice de libro, desglosado de arriba abajo, este concepto estaría seguramente en una segunda página, estaría lejos, porque este es el concepto 1, el 2 y el 3. Este concepto 2 se desglosaría la urbanización romana en 2 puntos. Entonces, claro, así no hay forma de estudiar. Esto no va a ninguna parte. Y luego veis, aquí esto lo he retocado yo con Photoshop para que tengáis una idea de cómo es. Ponen, en este caso, los procesos que modelan el relieve. Bueno, estamos hablando del relieve y ponen una línea, que les encanta poner esas líneas, yo no la aconsejo mucho, pero bueno, a ellos les gustan, pero si simplemente esto yo lo corto y lo pego por debajo del título, ya veis que gano todo este espacio y queda muchísimo más organizado, ¿verdad? Bueno, este es el tipo de trabajo que tienen que aprender a hacer, pero el resto del subrayado ya está bien hecho. Veis que el espacio que hay aquí son 2 líneas y no es lo mismo que el que hay aquí. O sea que entre línea y línea hay un cuadradito, pero entre punto y punto hay 2. Y eso es lo que es un apoyo visual. Y eso normalmente se hace de manera intuitiva, automática, ¿vale? Y ya está. Hay algunos que son muy buenos, ¿vale? Como son ya las 7:03, no os voy a quitar más tiempo, pero esto, por ejemplo, fue curioso, porque esto es casi de una chica y sin embargo se nota que cuando hacen bien el esquema además tienen buena letra. Eso también es bastante indicativo. Hay bastante relación entre la buena letra y la buena capacidad de organización conceptual. Y por eso existe la grafoterapia también. Pero bueno, veis, ha subrayado 3 veces el tema, 2 veces el punto, ha marcado porque lo ha puesto él, porque esto simplemente yo he dicho cómo tenían que hacerlo y ellos lo han hecho. O sea que luego los he recogido y escaneado. A, B, C, D, pero lo han hecho bien. El color, la luz, el realismo, la búsqueda. Ha cogido las características de la pintura y es un poco más evolucionado. Esto es un poco menos vistoso, pero está bien también, ¿vale?
Esto, fijaos que lo único que tiene como error que lo engancha desde aquí el guión tiene que ir aquí abajo. La sangría tiene que ser así, pequeñita, pequeñita. Aquí tenemos una mala letra, por ejemplo, o no muy buena letra, y sin embargo, pues es bastante estudiable el esquema. Aquí es escueto, la letra es buena, es un chico más reservado. Esto llevan años ya, pero... bien, ya está. Bueno, eran unos ejemplos simplemente que se pueden ver. Y como último, para no dejarlo de perder, es donde estaba... Quiero que veáis solamente esto. En este texto, que lo quería poner también, pero bueno, para cambiar he cogido algunos nuevos, quiero que veáis esto. Para los que no habéis visto a lo mejor la primera parte, ¿no? Está hablando aquí de los animales, ¿no? ¿Qué es un animal? Bueno, me quedo solamente con esto, donde dice, sus diferencias no son solo de tamaño y de forma, también se diferencian en el modo de desplazarse, la forma de alimentarse y su hábitat. Cuando yo pregunto cuáles son cómo se diferencian los animales y pregunto cuántas son, siempre me dicen 3. ¿Por qué? Porque no detectan que están como ahí escondidas el tamaño y la forma. Pero las diferencias de los animales es por tamaño, forma, desplazamiento, alimentación y hábitat. Luego vemos aquí que tenemos 2 grupos, que son los vertebrados e invertebrados. Y bueno, aquí el esquema se puede hacer de manera muy tal cual, definición, características, diferencias en función de tamaño, forma, desplazamiento, 2 grupos, vertebrados e invertebrados, pero podemos hacer un paso más, ¿vale? Más elevado. Entonces ya vemos que existen 3 tipos de características que son comunes, diferenciales y excluyentes. Las diferencias comunes son estas 2, diferenciales que les permite diferenciar la forma, el tamaño, y excluyentes que son vertebrados e invertebrados, que o es una o es la otra. Bueno, pues, y luego estaría la forma de subrayarlo. Bueno, para que veáis simplemente que lo importante es que aprendan a hacer esquemas, que se acostumbren a hacerlo, que empiecen ya porque van a tener que ir haciendo su propia forma, descubriendo su forma de hacer esquemas y cuando... A ver cómo vuelvo yo aquí. Y cuando puedan ya aprender a matizar un poco más, puede ser cada uno el suyo, ¿no? Según sus propios gustos y como le venga bien. Pero lo esencial, yo creo que ya ha quedado claro, os lo he mencionado y ahora lo que hay que ayudar es a buscarlo y verlo. No son tontos, simplemente tienen que aprender a hacer una cosa que no han hecho nunca. Es leer un texto y ver conceptos en plan Matrix. Yo les pongo ese ejemplo que les gusta siempre, ¿no? Es como Matrix, que ver todos los numeritos y de repente verán los conceptos y verán que empieza uno y termina otro. ¿De acuerdo? Y ya me he pasado. No os voy a entretener más, que si no luego me regañan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Si os parece bien, como estáis aquí, os pregunto si os parece bien que deje las intervenciones que habéis hecho al final en la grabación para que se pueda entender un poco más la charla. Como no aparece ninguna imagen de nada, como mucho si queréis veo que aquí Esther tiene algunas imágenes de los hijos, lo emborrono, lo cambio y ya está. Vale. ¿Vale? Para que no aparezcáis. Informe sin problema. Vale. Voy a intentar emborronar los nombres y todo y lo dejamos colgado para que se pueda aprovechar un poco lo que habéis preguntado también. ¿De acuerdo? Si alguien no quiere lo que sea, que me lo diga, incluso por privado, y yo me encargo de quitarlo o ya está. ¿De acuerdo? Y ahora nada, animarles mucho a estudiar, a ser sistemático y sobre todo darles mucha esperanza, ¿vale? Que las cosas irán a mejor. Yo les pongo siempre mi ejemplo. Yo he repetido 2 veces curso. Repetí en secundario en la primera vez, luego repetí la segunda y me costó un montón recuperar. Y encima cuando me presenté para hacer la carrera, la selectividad, tuve que volver a perder un año porque el sistema de italiano-español no era el mismo. Y bueno, aquí estoy y con un doctorado, o sea que tampoco... Y en la carrera no suspendí ni un examen, siempre os lo pongo, porque para que veáis que la metodología funciona, a lo mejor no sacarás matrículas de honor, pero si le pones codos, estudias y te empeñas y muestras a los profesores que te estás esforzando. Yo en Endel no he visto a nadie suspender esforzándose y mostrando que lo han intentado. No lo he visto, no lo he visto. Hombre, muy mal tiene que ser y lo necesita, ya lo pide el alumno repetir. Pero tienen que esforzarse, sobre todo la madurez y la iniciativa es lo que les va a ayudar mucho. Y un truco que yo aconsejo también es mirar al profesor y a sentir, ajá,
A mí esta charla me cuesta un montón porque no veo vuestras caras y estoy acostumbrado a ver a la gente y veo cómo responde, si están, si no están, si participan. Para mí es fundamental y entonces la clase participativa es mucho mejor. Entonces el alumno cuando está en clase tienes que decirle que mire el profesor y que asienta y si puede que haga una pregunta. Y es que aunque se haya enterado y que haga la pregunta, disculpe, ¿puede repetir? El profesor le da una alegría que cuando tenga un 5,4 se convierte en un 6. Y lo he visto, aparte que hay estudios que demuestran estos fenómenos a nivel psicológico, ¿no? O sea, que aprovechen también la participación en clase y no digo hacer la pelota, pero sí de participar en clase, porque eso es fundamental. Y nada más, que tengáis Muy una buena bien, noche. muchísimas gracias. Muchas gracias, un Gracias, saludo a Diana. todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós y gracias por el tiempo. Adiós.